iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de los tres poderes del Estado, a los ayuntamientos municipales y a los presidentes de los organismos autónomos a que de inmediato inicien los procedimientos de rescisión laboral que establecen los artículos 28 y 29, fracción séptima, de la Ley del Servicio Civil del Estado en contra de los trabajadores que comprometan la seguridad del establecimiento o de quienes ahí se encuentren, que se nieguen a adoptar las medidas para prevenir accidentes o enfermedades como se ha señalado. Tiene el uso de la palabra el diputado Pedro Martínez Flores, autor de la misma. Gracias, diputado presidente. Honorable 63ª Legislatura del Estado de Zacatecas. El que suscribe, diputado Pedro Martínez Flores, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento legal en lo previsto por el artículo 65, fracción primera de la Constitución Política del Estado, 28, fracción primera, 49 y 52, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 96, fracción primera, 97, primero y segundo párrafo y 98, fracción tercera de su Reglamento General, elevo a la consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa con proposición de punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de los tres poderes del Estado, a los honorables ayuntamientos municipales de la entidad y a los presidentes de los órganos constitucionales autónomos al inicio del procedimiento de rescisión de la relación laboral a que se refieren los artículos 28 y 29 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas, al tenor de la siguiente exposición de motivos. Primero, la pandemia del COVID-19 se expande y está llegando a todos los estratos poblacionales sin importar edad, condición social, actividad laboral y antecedentes médicos. La facilidad y rapidez del contagio aumenta los casos de personas que mueren y no hay en el corto plazo un método o una vacuna científicamente comprobada que nos libere de un padecimiento que en su gran mayoría termina con la vida del enfermo. Solo el cuidado, la sana distancia, el confinamiento en casa, la alimentación balanceada y el cambio radical de hábitos de limpieza personal permiten detener el avance de este flagelo que no tiene fronteras. Segundo, la peligrosidad de un contagio y la enfermedad misma, todos lo conocemos. Una buena salud, una buena alimentación y medidas de prevención y cuidado reducen considerablemente la posibilidad de enfermar. Sin embargo, la espiral ascendente de los enfermos nos indica que no han sido suficientes las medidas de control adoptadas porque ante el reinicio de actividades a nivel comercial, industrial, de servicio, privadas y públicas, el repunte de enfermos está siendo exponencial, provocando alarma a la autoridad de salud y en general a los entes públicos, porque contrario a las estimaciones de modelos matemáticos aplicados, no cede, no disminuye y no acaba por aplanarse la curva contagio-enfermedad. La estrategia de simplemente observar y esperar brotes de contagio para luego contabilizar y estimar su evolución ha sido y es cuestionable, porque hasta que no se manifieste la enfermedad actuamos y contabilizamos. Es decir, estamos ante una situación de hecho que nos exige una cama de hospital, un respirador artificial o ventilador, atención médica especializada y un cuadro de medicamentos indispensables para transitar de una terapia intensiva a cuidados en casa. Ha habido resistencia para masificar las pruebas rápidas y con ellas planificar la atención médica y la infraestructura hospitalaria. El resultado positivo o negativo de una prueba rápida permite localizar un contagio o una enfermedad, ganar un tiempo valioso para clasificar médicamente a la persona, trátese de asintomáticos o con manifestaciones de la enfermedad propiamente dicha, y también permite respaldar presupuestalmente un tratamiento hospitalario y estimar el tiempo de recuperación y dada de alta en su caso. Tercero, el sector público, los poderes del Estado, los ayuntamientos municipales y los organismos constitucionalmente autónomos
han estado contribuyendo decididamente para detener el contagio y la enfermedad. La estrategia es clara: no aglomeraciones, no juntas o reuniones presenciales de trabajo y no asistencia a los centros laborales en los casos de actividades no esenciales de acuerdo a la clasificación de la Autoridad de Salud Federal. El cierre de oficinas, la suspensión y diferimiento de plazos para el cumplimiento de obligaciones es un esfuerzo extraordinario que persigue dos propósitos esenciales. Desde luego, detener el ciclo de contagio-enfermedad y el segundo, no paralizar totalmente la actividad económica en los municipios y en el Estado. Cubrir el 100% de las percepciones salariales a los trabajadores en las condiciones económicas de los municipios, del Estado y del país no es un asunto menor o irrelevante. Por el contrario, implica un adelgazamiento presupuestal en materia de inversión, en prestación de servicios y en gastos de operación de las propias entidades públicas, para con ello lograr liquidez y cubrir una nómina. Cuarto, este esfuerzo no es siempre correspondido por personas que, teniendo el beneficio de recibir el pago íntegro de sus percepciones a condiciones de quedarse en casa para evitar el contagio y enfermedad, no solo hacen y destinan ese tiempo que corresponde en un estricto sentido a la entidad pública a la que prestan sus servicios a realizar otras actividades, potenciando el riesgo de contagio, además de que obteniendo incluso ingresos económicos adicionales, lo que no es ética ni profesionalmente correcto, al contagiarnos a quienes no lo estamos y enfermamos a quienes no lo estamos. La decisión de estos trabajadores son todos los sentidos censurables. Puede considerarse conductas dolosas que pretenden deliberadamente contagiar a quien está sano y, por otra parte, dolosamente también utilizan el tiempo de confinamiento, de quedarse en casa, para obtener rendimientos económicos que en este contexto pudiera considerarse indebidos. Siendo así, los entes públicos pueden jurídicamente deslindarse de obligaciones para con el trabajador, rescindiendo una relación laboral sin responsabilidad por la parte patronal, porque en esas actividades puede ocurrir un accidente o en general un riesgo laboral del cual la entidad pública no puede cubrir o asumir una responsabilidad para efecto de pagos salariales y de prestaciones económicas. La nueva normalidad, que permitió la apertura escalonada de actividades no esenciales y consecuentemente la laxitud de la determinación de quedarse en casa para algunos trabajadores, les está otorgando la censurable oportunidad de realizar actividades que potencialmente los ubican en zonas de contagio que posteriormente replican en las oficinas públicas cuando son llamados a entregar un informe o a recibir capacitación o llevarse un trabajo a casa. Quinto, la Ley del Servicio Civil establece la hipótesis normativa aplicable al señalar lo siguiente, artículo 28. Una parte de la relación laboral, en cualquier tiempo, podrá rescindir la relación de trabajo por causas imputables a la otra, si fuere la o el titular de la entidad pública quien pretenda la rescisión. Previamente deberá instaurar un procedimiento administrativo que respete las garantías de audiencia y de defensa y que sea sustanciado en condiciones de igualdad procesal. Artículo 29. La o el titular de la entidad pública podrá rescindir la relación de trabajo o el trabajador sin incurrir en responsabilidad. Para ello, deberá sustanciarse un procedimiento al que asistan la o el propio trabajador, la parte denunciante o, en caso de haberla, y la parte sindical correspondiente para garantizar que exista la igualdad de condiciones procesales. Lo anterior, siempre y cuando se produzca cualquiera de las causales siguientes. Fracción séptima, que por imprudencia o descuido inexcusables comprometa la seguridad del establecimiento o de quienes ahí se encuentren, que se nieguen a adoptar las medidas para prevenir accidentes o enfermedades. De ninguna manera se consideran medidas extremas o de un exceso en la actuación de las entidades públicas. Es una medida justa, jurídica y socialmente aceptable. Una relación laboral lleva implícita la obligación de cumplir con una carga de trabajo. Si con motivo de la contingencia la obligación y responsabilidad del trabajador es quedarse en casa para evitar la propagación del llamado COVID-19, esa es en esta coyuntura la única y exclusiva actividad del trabajador. Conforme a lo señalado, las entidades públicas del Estado
Poder Judicial, Ejecutivo y el propio Legislativo, los honorables ayuntamientos municipales y los presidentes de los organismos constitucionalmente autónomos deberán iniciar a la brevedad los procedimientos de rescisión laboral que correspondan para deslindar la responsabilidad en los casos de trabajadores que con su conducta están poniendo en riesgo, conforme lo señala la fracción séptima del artículo 29 de la supracitada Ley del Servicio Civil del Estado, están comprometiendo la seguridad del establecimiento y de quienes ahí se encuentran. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración y aprobación de esta honorable Comisión Permanente de la honorable 63ª Legislatura del Estado de Zacatecas como un asunto de urgente y obvia resolución la siguiente iniciativa de punto de acuerdo. Primero, la Comisión Permanente de la honorable 63ª Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas exhorta respetuosamente a los titulares de los poderes ejecutivo, judicial y legislativo, honorables ayuntamientos municipales y presidentes de los organismos constitucionalmente autónomos a que inicien los procedimientos de rescisión laboral que establecen los artículos 28 y 29, fracción séptima de la Ley del Servicio Civil del Estado, en contra de los trabajadores que comprometan la seguridad del establecimiento o de quienes ahí se encuentren, que se nieguen a adoptar las medidas para prevenir accidentes o enfermedades como se ha señalado. Segundo, por tratarse de un asunto de relevancia y pertinencia social, solicito se otorguen trámites legislativos de urgente y obvia resolución con fundamento legal en lo establecido en el artículo 105 del Reglamento General del Poder Legislativo, discutiéndose y aprobándose en su caso en la sesión legislativa de su presentación. Tercero, en su oportunidad se ordene su publicación en el periódico oficial del Estado para su difusión y debida observancia. Esto, compañeras y compañeros, es fundamentalmente porque hemos recibido varias inquietudes de alcaldes o de algunos servidores públicos donde tienen la disyuntiva de que tienen a sus trabajadores o colaboradores en sus casas para que eviten contagiarse de esta enfermedad, pero resulta que los trabajadores siguen desarrollando labores ajenas a las de la función que fueron contratados. Esto quiere decir que se contratan para hacer otro tipo de trabajos que no tienen nada que ver por lo que fueron contratados y se les paga. De ahí que hacemos alusión a este punto de acuerdo y por mi parte sería cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado Pedro.